Bienvenidas y bienvenidos a este episodio especial de nuestro podcast Infancias en Peligro. Hoy abordaremos un tema profundamente doloroso pero urgente, el abuso sexual infantil. Este tipo de violencia no solo vulnera la integridad física de niñas y niños, sino también su mundo emocional, psicológico y social. Nuestro objetivo es brindar información clara, sensible y responsable para que más personas puedan comprender la magnitud del problema, prevenirlo, detectarlo y actuar, porque proteger a la infancia es responsabilidad de todas y todos. El abuso sexual infantil o ASI es una de las violaciones más graves de los derechos humanos de la niñez. Según la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en México, se refiere a cualquier contacto o interacción sexual entre un menor y un adulto, o entre menores con una diferencia significativa de edad o poder, con el fin de obtener gratificación sexual. Esto puede o no incluir contacto físico. Es importante entender que esta violencia ocurre muchas veces en el silencio, en la intimidad del hogar o en contextos cercanos como la escuela y la comunidad. De hecho, más del 80% de casos ocurren dentro del mismo entorno familiar. Y por cada caso denunciado, existen muchos más que permanecen ocultos. Es por eso que hoy, en este episodio de este podcast, queremos romper ese silencio. Comencemos por definir qué es el abuso sexual infantil. No es solo violación o penetración, también incluye tocamientos, masturbación frente a un menor, exposición a pornografía, llamadas obscenas o cualquier acto sexual que dañe al niño o niña física o emocionalmente. Un menor no puede consentir en ningún caso. Cuando una persona abusa de su poder, de su edad o de su infancia para involucrar a un niño o niña en conductas sexuales, está cometiendo un crimen. Así es, lamentablemente este crimen muchas veces ocurre en lugares que deberían ser seguros. Según la ENDIRE 2021, 1 de cada 5 mujeres en México sufrió abuso sexual antes de los 15 años. Además, el 85% de los agresores son personas cercanas, padres, tíos, padrastros, hermanos, maestros, figuras que en teoría deberían cuidar y proteger. Este entorno de cercanía hace que las víctimas sientan culpa, miedo e incluso confusión. Por eso muchas veces deciden no hablarlo. A veces pasan años antes de que se atrevan a contarlo, si es que lo llegan a hacer. Y aunque es muy común en niñas, también hay muchos niños que sufren este tipo de violencia. También debemos hablar de los factores de riesgo, la violencia intrafamiliar, la pobreza, la falta de supervisión, el consumo de sustancias en el hogar y la discapacidad de algún menor aumentan la vulnerabilidad. Y no podemos olvidar lo cultural. Muchas veces se normalizan tocamientos como juegos o se evita hablar de sexualidad en casa, dejando a los niños sin herramientas para identificar o nombrar el abuso. Incluso otras condiciones sociales, como la prostitución dentro del hogar, el alcoholismo o la presencia de visitas o familiares por largos periodos, pueden crear escenarios de riesgo para los menores. Y ahora, una pregunta muy importante. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Aunque no siempre hay signos físicos evidentes, existen muchas señales de alerta. Algunas físicas pueden incluir lesiones genitales, infecciones urinarias, dificultad para caminar o dolor inexplicable, pero los indicadores más comunes son los emocionales y conductuales. Regresiones como chuparse el dedo o mojar la cama, también miedo a ciertas personas, conductas sexuales inapropiadas para su edad, baja autoestima, aislamiento, bajo rendimiento escolar, autolesiones, pesadillas y, en casos muy extremos, intentos de suicidio. El cuerpo muchas veces habla cuando las palabras no pueden, y aquí es fundamental la capacitación de padres, docentes, médicos y psicólogos. La atención debe ser integral y profesional. Desde la psicología clínica, por ejemplo, se utilizan herramientas como el dibujo, los muñecos anatómicos o la terapia de juego para facilitar que el niño se exprese.
Y bueno, desde la psicología comunitaria y educativa se impulsan programas preventivos, talleres de autoprotección, educación sexual integral, protocolos de actuación en escuelas y acompañamiento a las familias. La prevención es tan importante como la intervención. Necesitamos crear espacios seguros e informados. También es importante mencionar el perfil del agresor. No hay uno solo, pero la mayoría son hombres adultos con un vínculo afectivo con la víctima. Pueden usar manipulación, chantajes, secretos, regalos o amenazas. No siempre existe violencia física. Muchos agresores también fueron víctimas en su infancia, pero eso no los justifica. El ciclo sí o sí debe de romperse. Y algo clave, muchas veces no hay lesiones físicas o ya han cicatrizado. Eso no significa que no haya ocurrido el abuso. Por eso, el examen físico debe ser especializado y acompañado de una entrevista psicológica muy cuidadosa. Además, en niñas, un embarazo a temprana edad es motivo suficiente para activar las alarmas. Desde el enfoque psicológico, entendemos el abuso sexual infantil como una experiencia traumática que altera el desarrollo emocional, social y cognitivo. La intervención debe ser ética, empática y especializada. No basta con denunciar, hay que acompañar a la víctima con paciencia, respeto y profesionalismo. Y para cerrar esta parte, vale la pena recalcar que aunque existen avances legales como el Pronapina, siguen existiendo enormes retos, como la falta de capacitación en escuelas y hospitales, revictimización en el sistema judicial y carencia de recursos para prevenir en comunidades vulnerables. El abuso sexual infantil es una problemática estructural, arraigada en contextos de silencio, desigualdad y falta de protección, y como sociedad no podemos seguir ignorándolo. Desde la psicología y desde todos los espacios disponibles es urgente asumir un rol activo. La prevención no es solo una opción, es una obligación moral y social. Proteger a la niñez requiere romper el silencio, creer en las víctimas, formarse, denunciar y sobre todo actuar. La niñez mexicana merece crecer en entornos seguros, amorosos y libres de violencia. El abuso sexual infantil no es solo una tragedia individual, sino un síntoma de profundas fallas estructurales en nuestra sociedad. Detrás de cada caso hay una red de silencios, omisiones y negligencias que lo permiten. No se trata únicamente de la acción de un agresor, sino de una cultura que infantiliza, desprotege y en muchos casos desconfía de las víctimas. La normalización de la violencia, la falta de educación sexual integral y los prejuicios sociales perpetúan entornos en los que el abuso es posible y el castigo improbable. Además, el sistema judicial suele ser insensible, lento y revictimizante, lo que incentiva la denuncia y deja a muchas víctimas sin justicia. Combatir esta problemática requiere una transformación cultural profunda, cambiar la forma en que educamos, escuchamos y valoramos a la niñez. También implica visibilizar el rol del Estado, que muchas veces falla al no garantizar servicios de salud mental, protección social y acompañamiento adecuado. Solo cuando la prevención se vuelva política pública, prioritaria, cuando los adultos asumamos la responsabilidad de ser verdaderamente protectores y cuando se crea en la palabra de la infancia sin condiciones ni dudas, podremos empezar a erradicar esta violencia sistémica. El silencio social es cómplice, la acción informada, empática y comprometida es nuestra mejor herramienta. Ahora nos gustaría compartirte la siguiente reflexión. Proteger a la infancia no es solo un acto de amor, es un deber ético y social. Cada vez que callamos ante una sospecha, que restamos importancia a una señal o que evitamos hablar de temas difíciles por incomodidad, contribuimos, aunque sin quererlo, a que el abuso continúe. La infancia no tiene las herramientas para defenderse sola.
Somos nosotros los adultos quienes debemos crear un entorno donde la verdad no dé miedo, donde la educación sexual sea una herramienta de empoderamiento y no un tabú, y donde cada niña y niño sepa que su cuerpo es suyo y que siempre será escuchado. Hablar del abuso sexual infantil no es morboso, es necesario. Romper el silencio es el primer paso para sanar y prevenir. Porque detrás de cada historia silenciada hay una voz esperando ser escuchada, una herida esperando ser cuidada y una infancia que aún puede ser salvada. Que nunca nos falte el valor para mirar de frente esta realidad, la empatía para abrazarla con respeto y el compromiso para transformarla. Que cada niña y niño crezca sabiendo que su vida, su voz y su cuerpo importan y que el mundo, que somos nosotros, adultos, estamos aquí para protegerlos. Gracias por escucharnos. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, acude con profesionales o comunícate con organizaciones especializadas. No estás sola, no estás solo. Este fue nuestro episodio de Infancias en Peligro. Gracias por acompañarnos en este espacio de conciencia y responsabilidad. Hasta la próxima, sigamos hablando, sigamos cuidando, sigamos transformando. Les agradecemos su tiempo de haber escuchado este podcast. Esperamos que esta información haya sido de su total interés y que les sea muy útil para su vida. Gracias, hasta la próxima. Nosotras fuimos Azalia, Emelyn y Natalia en este episodio de Infancias en Peligro, entendiendo el abuso sexual infantil.